Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Carlos, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la estructura ideal para contar una historia que realmente cause impacto en tu audiencia? Don Álvaro, bueno, muy buena pregunta y es de esas preguntas que alguien como yo, y perdóname porque esto aquí le dio por sonar al teléfono. Eh, una persona como yo, pues, está esperando que le hagan esa pregunta. Mire, recientemente unas consultoras en Estados Unidos y en Europa realizaron una investigación gigantesca eh, en la que utilizaron la inteligencia artificial y le pidieron que analizara la estructura de una serie de historias, todas muy poderosas, todas muy conocidas, me refiero a películas, me refiero a libros, novelas, a episodios de podcast, a textos de blogs, a libros, y tratara de determinar cuál es esa estructura, porque todos nos preguntamos o todos queremos saber cuál es esa estructura de la historia de impacto. El resultado de la investigación determinó algo que a mucha gente le puede sonar decepcionante, y es que no hay una estructura que permita eh, garantizar el éxito del impacto de una historia. Digamos que eso para algunos puede ser una mala noticia, pero resulta que hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el estudio lo que nos dice es que no hay una estructura, es que hay muchas estructuras, que son múltiples las estructuras, ¿cierto? Entonces, eso a mi modo de ver es una gran noticia. ¿Por qué? Porque significa que no tengo un solo camino, que a veces no, es donde nos trabamos cuando se nos acaba como que la imaginación, ¿cierto? Sino que hay muchos caminos. Y tiene cierta lógica porque imagínense ustedes que nosotros fuéramos a cine y vemos una película romántica, luego vemos una comedia, luego vemos algo, no sé, de terror, y resulta que todas las historias tuvieran la misma estructura. Pues resultaría aburrido porque a pesar de que cambie un poquito el escenario, los personajes y la trama, pues la secuencia es exactamente lo mismo. O piénsenlo de la siguiente manera, todos los días de tu vida son exactamente iguales. Pues uno llega a un momento en que como que dice, uy, no cambiemos, ¿cierto? Hagamos algo distinto. Entonces, ese es creo que es el resultado más poderoso de esta investigación. No existe una estructura única para crear una historia de impacto. Es decir, nosotros vemos películas o libros que comienzan, digamos, por el final. Nos muestran una pequeña escena y luego regresa el tiempo y comienza, digamos, en el día de hoy. O alguna historia que comienza 10, 15, 20 años antes. Una que comienza en el hoy, va para adelante, va para atrás. Ese juego en la línea del tiempo es lo que hace realmente poderosa a la historia. Y cada uno puede utilizar la que crea más conveniente para su historia. Ese es realmente el gran aprendizaje de este estudio. Entonces, no hay una estructura única. No hay un paso a paso estilo receta que primero haces esto, segundo haces esto. No, eso no existe. Creo, para mí eso es muy positivo. Ahora, uno cuando le pregunta a Mr. Google o incluso a ChatGPT, cuál es la estructura de una historia, le va a decir que encabezado, nudo, desenlace. Perfecto. Sí, todas las historias tienen esa, digamos, esa secuencia. Pero realmente, si yo no soy una persona que trabaja normalmente la creación de historias, pues ese camino que me traza no me sirve para nada, no me ayuda. Ahora, lo que yo sí recomiendo es que no nos amarremos a una historia, a una estructura, dejemos que la imaginación vuele, pero lo que sí debe incorporar una historia de impacto son los 6 elementos clave. Esos no pueden faltar. Puede haber muchos más en función de la historia, del mensaje que quiero transmitir, también un poco en función del canal que voy a utilizar. Pero los 6 elementos no pueden faltar. ¿Cuáles son esos 6 elementos? Uno, el contexto de la historia, porque las historias no están por ahí en el aire volando.
tienen una raíz, una razón de ser, una motivación. Entonces necesitamos contextualizar para que nuestra audiencia sepa de qué le vamos a hablar. Tiene un protagonista, que normalmente, digamos, es el bueno de la película. Tiene un antagonista, que, digamos, es el malo o la encarnación del mal, o de los problemas. ¿Por qué digo esto? Porque el antagonista no siempre es una persona. El antagonista, por ejemplo, la semana pasada Álvaro se enfrentó a un antagonista muy complicado, que fue el huracán. Un huracán que lo puso en aprietos, que lo obligó a tomar medidas, precauciones, ¿cierto? Ese es un antagonista de esa historia. Entonces, tener en cuenta eso. También tenemos eh, un conflicto. Tiene que haber un conflicto en la historia, porque si no la historia carece de emoción. El conflicto es precisamente lo que pone a prueba las habilidades del protagonista y lo que lo hace sacar ese héroe que él lleva adentro. Yo siempre digo, el conflicto no tiene que ser la Tercera Guerra Mundial, ni tiene que ser el huracán que pasa y destruye todo. Hay cosas muy sencillas de la vida que son un conflicto para nosotros porque nos ponen a prueba y ¿Qué? también son una buena On t'he questo? historia. Entén? On vas amb aquest? Y hay otro elemento que es el punto bisagra. Todas las historias de poder tienen ese punto bisagra, que es el punto de quiebre, que es el momento en el que el rumbo de la historia cambia y se superan las dificultades y nuestro protagonista logra el objetivo que se propone, o sea, logra salir de ese escollo en el que se metió. Tiene que ser muy claro ese punto bisagra. Y finalmente está la moraleja que es el mensaje único, sencillo y muy específico que yo quiero transmitir con mi historia, que de hecho yo lo puedo enunciar desde el comienzo de la historia. Yo quiero hoy que tú aprendas esto o el mensaje que te va a transmitir y que quiero que te grabes es tal, pero que lo tengo que recordar al final. Entonces, en resumen, no hay una estructura única para crear historias. Deja que tu imaginación vuele. Juega más bien con los elementos, estos 6 elementos que mencioné, y practica, porque realmente de esto se trata, ¿no? Dale un protagonismo, cambia el protagonismo de los elementos. O sea, a veces el contexto, a veces el protagonista, a veces el conflicto, el punto bisagra. Utiliza eso, juega un poco con eso y verás cómo te conviertes en un poderoso creador de historias. Espero haber resuelto la inquietud, Álvaro, pero como ve, fíjese, la inteligencia artificial nos reveló un secreto de una manera, nos dio una respuesta que quizás es muy distinta a la que la gente se imagina. Excelente, muy, muy interesante. Bueno, si estás interesado en este tema de la escritura persuasiva, de contar historias y storytelling y todo lo que domina Carlos, pueden visitarlo directamente en carlosgonzalezcopywriter.com. Lo repito, carlosgonzalezcopywriter.com. Tal y como aparece en el nombre del, de hecho, se los voy a mostrar acá. Acá, si ven el nombre de él justo abajo, sí, carlosgonzalezcopywriter.com. Excelente. Y si te interesa el tema el mundo del marketing y los negocios por internet, te invitamos a mercadeoglobal.com. Chao, chao.